Bueno, buenos días a todos. La verdad es que es toda una satisfacción el poder estar aquí en este auditorio tan moderno y tan acogedor a la vez, ¿no? Que a veces no es compatible las dos cosas. No lo había podido ver con detalle porque hemos tenido una asamblea general de la asociación que ya hemos concluido y estamos aquí para celebrar el 30 aniversario de la AER y, en concreto, como habréis visto por las imágenes en la pantalla, pues para anunciar la publicación del libro, el informe anual del 30 aniversario. Y una suerte poder hacerlo aquí con este foro de buenos amigos de compañías de renting, de autoridades, también de medios, de colaboradores, de expresidentes, ¿no? Lo cual es una maravilla, porque no se puede hacer un sector sin estar en compañía, ¿no? No es una cifra menor los 30 años y no es menor porque, además, durante este año, ya sabéis que empezamos con la celebración de la última convención, la de noviembre del año pasado, pues he conocido que hay mucha gente del sector que ha hecho también 30 años en la profesión, lo cual sin duda pues, indica que un sector se hace con personas que conviven y que impulsan las actividades sectoriales, ¿no? También una suerte pues, que las compañías que nacieron también van creciendo, ¿no? Es el caso de Arval, que tenemos aquí a su director general, a Miguel Cabalsa, y a su equipo. 30 años de aniversario en España, pues la más grande enhorabuena, ¿no?, por ello. También a Ibens, que cumple 40 años, ¿no?, de actividad en España. Tenemos a Antonio Cruz, veremos si luego se puede incorporar su actual directora general, Clara Santos. Y luego tenemos a Ibercaja, que celebra su 150 aniversario. No es que haya estado 150 años haciendo renting, que no, ¿no? Pero bueno, por lo menos los de renting han dado guerra para que estén en la actividad, y tenemos aquí a Joaquín Mansilla y también trasladarle pues la enhorabuena, ¿no? Y no solo a ellos, sino a todas las compañías de renting que lo hacen posible, ¿no? Adicionalmente, gracias a todos los colaboradores. Sin vosotros es imposible que el sector esté donde esté, porque al final sois parte intrínseca del sector. Gracias a los sponsors que habéis apoyado, como estamos viendo en las pantallas, la posibilidad de realizar este encuentro en este sitio tan excelente, ¿no? A los medios, que a muchos os he podido saludar, y no se puede dejar de mencionar todo el apoyo constante que dais, difundiendo también siendo incisivos, como no puede ser de otra manera, sobre renting, a las asociaciones tan importantes, y que al final también tanto apoyo tratamos de dárnoslo recíprocamente. Sabemos y tenemos mensajes tanto de todas las que forman parte de nuestra alianza Neutral in Motion, con ANFA, con Faconauto, con Sernauto, con Gambán, con Anesdor, con Feneval, que tenemos aquí a Mar. Bueno, pues un lujo poder contar con ellos, contar con la presencia de AECA ITV aquí en la convención, o con CENAE, ¿no?, que también tenía intención de estar y finalmente no ha podido ser, con quien tenemos la alianza por la movilidad segura, tan importante también, para que no nos olvidemos de que la sostenibilidad no solo requiere el medio ambiente, sino, y a la par, las personas. No podemos aceptar que tengamos 20.000 fallecidos al año en Europa, lo cual es una auténtica barbaridad. Gracias al equipo de la AER, que es de goma, o sea, no solo está Inma y Fátima, sino que aquí salen apoyos por todos los lados, incluso en las propias compañías. Muchas gracias. Y gracias a las autoridades, como no podemos indicar otra cosa, y vamos a tener aquí varias, no todas,
porque tendremos convención los días 25 y 26 de noviembre, pero sí tal vez las más importantes, ¿no? Hoy tenemos aquí con nosotros a la DGT, a su director general y a su equipo. Sin la DGT no existiría el renting. No sé si a la inversa, porque también algo apoya el renting, ¿no? Pero yo creo que es esencial para tener el posicionamiento y la agilidad de poder nutrir de vehículos a las necesidades que tiene una economía como la española. También al IDAE, su director general no ha podido venir porque tenía una reunión en el día de hoy con Presidencia, Miguel Rodrigo, pero tenemos a nuestro querido Pedro Prieto y es un placer siempre tenerlo y saber cómo siempre buscó la cercanía con la ER, en concreto él e Isabel del Olmo, para que estuviera reconocido en las ayudas y para que se visibilizara todo el trabajo que en tema de emisiones hacen las compañías de renting. Y nos hará la clausura el ministro de Industria, don Jordi Hereu, que ha anunciado que sí que podría hacer la clausura en el día de hoy. Y tiene una importancia especial, primero porque en industria siempre hemos tenido muy buenos amigos, como Agustín conoce, Alejandro Cros, que ya está jubilado, pero necesitamos esa cercanía con el Ministerio, ese compromiso para que el renting no sea discriminado, para que sea considerada como una opción más y más siendo la opción más dinámica y la que más está impulsando e invirtiendo en pos de mejorar la movilidad de nuestro país, ¿no? En la web ha salido, cuando poníamos el aforo completo, se nos ha caído algún punto del orden, pero tenéis los documentos donde se indica lo que tendremos de la jornada, con lo cual no voy a entrar en detalle totalmente. Sí que hay un cóctel, una comida cóctel luego a partir de las 2, con lo cual que nadie se vaya y sobre todo que nadie se vaya con apetito. Y dicho esto, pues vamos a dar la bienvenida a Pera Navarro, director general de Tráfico, que va a dar el discurso o las palabras de inauguración y que siempre le reconocemos ese apoyo y esa presencia para con la ER. Con ello, Pera, este micrófono es tuyo. Sí. Bueno, buenos días a todos. Y le agradecer en primer lugar a la Asociación Española de Renting la amable invitación para compartir esta celebración del 30 aniversario de la Asociación Española de Renting. Gracias en general. Gracias en particular a su presidente, a José Martín Castro, y enhorabuena por este 30 aniversario. Ya empieza a ser. Los 30 años es mucho o es poco, es relativo. ¿Sí? Digo, lo de 30 años es mucho o es poco, todo relativo, depende del punto de vista, cómo lo valores o con qué lo compares. Un gusto estar aquí, un gusto compartir esta jornada con vosotros por varias razones. La primera sería pues porque debemos llevar 30 años colaborando, trabajando juntos unos y otros, en fin, un poco para los avances que ha tenido este sector. Un gusto también porque, por las personas con las cuales hemos estado. Con la Asociación Española de Renting, recuerda que tenemos una comida tradicional de Navidad cada año, que los de la DGT todos quieren venir, que además la hacemos siempre, esto es inteligente, después de Navidad, por lo que puede ser, y que ya forma parte del calendario que tenemos en la Dirección General de Tráfico. Y luego, un gusto estar aquí, entre otras cosas, porque probablemente sois un cliente VIP de la Dirección General de Tráfico. Me explico. La Dirección General de Tráfico vivimos de las tasas de matriculación, algo así como un 60% de los ingresos y de las sanciones, que debe ser un 40%. Pues probablemente en cuanto a matriculaciones sois los que más matriculáis. Más de 350.000 vehículos cada año. Esto en terminología empresarial se llama cliente VIP. Es decir, tendríamos que ponerle una alfombra roja cada vez que viene a la DGT, en fin, ofrecerle un café y estar todos alrededor
haciéndole un poco la pelota, que se dice. Pero quiero decir, poner en valor un poco el papel de la Asociación Española de Renting. Y luego también quiero aprovechar la oportunidad para enviar un cariñoso recuerdo a Agustín García, que el anterior expresidente. Todo lo que sé del renting me lo explicaste tú, Agustín, ¿vale? Gracias por haber sido mi profesor, de alguna manera, mi maestro, mi introductor en el mundo del renting. Alguien hace años escribió, dice, no, viene una tendencia, hace años, viene una tendencia que vamos a tener que sustituir la propiedad por el uso. Si alguien entendió bien este mensaje de hace muchos años, fue el sector de la automoción, a través del renting. Es verdad que ha afectado a muchas cosas. Yo recuerdo que tengo la casa todavía llena de discos y de CDs. Ya no hace mucho tiempo que ya no compro ni discos ni CDs. Tengo la casa llena de vídeos y de DVDs. Hacía años que tampoco no uso. Es decir, la tendencia se ha consolidado, pero quien mejor lo entendió fuisteis vosotros a través del renting. Y luego había un tema que al venir lo pensaba, no recuerdo hace años, en clase media, lo que era importante o hacía una especial ilusión, cada 5 años cambiar de coche. Aquí era la fiesta de toda la familia, el coche nuevo y demás. Esto ahora se ha complicado y solo lo puedes hacer a través vuestro, a través del renting, de cada X años cambiar de vehículo con todo lo que ello supone para una familia cambiar de vehículo. Matriculaciones. Bueno, primero les daré algunas buenas noticias. La primera para el sector de la automoción. Saben que China ha elegido a España como país para instalar las fábricas por acuerdos y convenios de los vehículos chinos. Ojo, poca broma. Esta es una espléndida noticia que garantiza continuidad y consolidación del sector de la automoción y sobre todo el sector de componentes de la automoción en el cual somos importantes. El año pasado se matriculamos 1,5 millones de vehículos. En la Dirección General de Tráfico, 1.300.000 eran turismos. Este año, un 10% más. Otra buena noticia, un 10% más de matriculaciones que el año anterior. De estas matriculaciones, algo que venimos insistiendo, más de la mitad, el 52-53%, son personas jurídicas, son empresas, administraciones, renting y rentacar. Punto. Atención con el dato, más de la mitad de lo que matriculamos vehículos nuevos son personas jurídicas, no son particulares. Y de todos ellos el principal sois vosotros, sois los del renting, insisto, del orden de 350.000 vehículos matriculados el año pasado, alrededor del 20% de los vehículos que se matriculan vienen de renting, sigue subiendo cada año el número de renting, y es un sector que funciona bien y que está consolidado y que nos ayuda mucho a toda la política alrededor de la automoción. Luego viene el rentacar, después puesto que me parece que es el 18% de los... Vosotros tenéis un parque superior al 1.000.000. El parque de renting es superior al 1.000.000, que consta en el registro nuestro, es superior al 1.000.000 de vehículos. Luego viene el rentacar, el alquiler de vehículos. Ojo, porque somos líderes europeos en alquiler de vehículos. Hemos superado a Francia, hemos superado a Italia. Tenemos un parque de 650.000 vehículos de alquiler y es un sector que funciona razonablemente bien. Probablemente Baleares, Canarias y demás tienen parte de este protagonismo. Esto en cuanto a matriculaciones. Cambios de titularidad. Hay un boom de vehículo, de compra, de cambio de titularidad de vehículo de ocasión. Yo cada vez que salgo de casa me encuentro todos los parabrisas de mi calle con un cartelito, compro coche, compro coche, compro coche. Nunca habíamos vivido tantos anuncios de vehículo, de compro de vehículo en la televisión, en la radio y en los medios de comunicación. Vale. Normalmente hacemos 4,5 millones de cambios de titularidad, podemos llegar perfectamente a 5,5 millones de cambio de titularidad. Ojo, aquí está ocurriendo un tema que nos chirría. Estamos importando vehículos usados de Europa, pero no el nuevo o seminuevo, no, vehículo con como 10 años de antigüedad o algo así, de Alemania y de Países Bajos. ¿Por qué? La demanda del vehículo usado es
no la podemos cubrir con la demanda nacional y hemos de importar vehículos usados. No nos gusta, punto. Digo que no es un buen síntoma, pero vamos. Y el renting, bueno, el renting, la aportación a la política de seguridad vial es importantísima. ¿Por qué? Todas las novedades entran por el renting. Vamos a ver, la industria de la automoción ha hecho un esfuerzo inmenso en ADAS, ayudas avanzadas a la construcción, a la conducción. A partir de julio del 2024, para matricular, todos llevan 10 sistemas de ayudas avanzadas. Es toda una revolución lo que se está produciendo en la tecnología de los automóviles, pero claro, esto está en los vehículos nuevos. Lo simplificaré con una frase. Vehículo nuevo, actual, te sales de la vía, das 2 vueltas de campana, sales andando. Vehículo antiguo, con 10 años de antigüedad, te sales de la vía, das 2 vueltas de campana y no sales. Con lo cual, el gran salto adelante está en las ADAS, ayudas avanzadas a la construcción. ¿Y por dónde entran? Pues entran por el renting. Vosotros, que sois los que matriculáis más vehículos. Si no recuerdo mal, el dato era que los vehículos de renting todos tienen entre 4,5 y 5 estrellas Euro NCAP. Es decir, la gran aportación a la seguridad vial viene por parte vuestra. Y luego también es importante vuestra aportación a la renovación del parque de vehículos. La antigüedad del parque es de unos 14 años en España. A pensar que alguien va a vender o a chatarrar su coche de 14, 15 años para comprarse uno nuevo es iluso. Lo que sí pasan de estos al renting. ¿Me explico? Me deshago y al final o voy a comprarme una segunda mano o me voy al renting. Es decir, estáis dando salida a los vehículos, es una alternativa para la renovación del parque. Pero es que además, ¿por dónde se está produciendo la renovación del parque? Por lo que se conoce como vehículo seminuevo, que es vehículo que viene o de alquiler, del rentacar, o viene del renting. Un vehículo con 4 años de antigüedad, bien cuidado, bien mantenido, le llamamos seminuevo, y es el que permite de alguna manera pasar de un vehículo viejo, de un vehículo antiguo, a algo seminuevo, muy bueno, Euro 6 siempre, muy bueno, tanto en emisiones como en seguridad vial. Con lo cual, vuestra participación en la renovación del parque es importante. Y en la electrificación también. Los datos, mucho más eléctrico que la media nacional, está en renting, mucho más híbrido que la media nacional de híbridos y mucho más eléctrico puro que la media nacional de eléctrico puro. Con lo cual, también las renovaciones entran por la vía vuestra. Acabo con una reflexión. Vehículo autónomo. Oirán hablar ahora del vehículo autónomo. España, el Reino Unido y España son los 2 países europeos en que más pruebas se están haciendo sobre el vehículo autónomo. En la DGT tenemos 16 autorizaciones de prueba de vehículo autónomo, Tesla, Google, empresas chinas y demás. Son autorizaciones de 2 años que se hacen como 400.000 kilómetros por toda España con el vehículo autónomo y alguien al lado. Este es el periodo de prueba, pero existe una presión para hacer de Madrid el escaparate del uso del vehículo autónomo como taxi. Es decir, Uber, Cabify y demás han elegido Madrid como escaparate para vender el vehículo autónomo, la actuación comercial como taxi del vehículo autónomo. Yo creo que esto afecta sobre todo a actividades comerciales que son el taxi y algo del rentacar. No creo que al renting le afecte mucho el vehículo autónomo. Sobre el vehículo autónomo tenemos interés de estar, pero no tenemos prisa. Pero es verdad que hay operadores, insisto, que tienen prisa por introducir el vehículo autónomo en nuestro país. Y acabo con 2 mensajes. Uno, sobre todo que no me olvide, V16, por favor, todos, la V16 la guantera, todos son ventajas. Todos son ventajas la V16, pero es que además, vamos a ver, insisto, tengo que convencer, es que la V16, primero que es una iniciativa española, tenemos a varias empresas españolas que son las que están en esto. Tenemos a Alemania, a Portugal y a Bélgica muy interesados con el tema de la V16. Es un proyecto de país, es un proyecto que nos interesa a todos que salga bien, interesa a la industria y a la economía española. Sí, en fin, pero estamos hechos un lío. 1. 2. Segunda ventaja.
si activas, por cualquier cosa, paras en la carretera, se activa el OB16, si hay una patrulla de la policía de tráfico cerca, va a venir a ayudarte, a preguntarte, oye, ven, pasa algo, puedo ayudarte, quieres que haga alguna cosa. Y 3, como estés parado por cualquier incidencia, hay un accidente y no es puesto el OB16, puedes tener problemas con el atestado y con el seguro. Es decir, todos son argumentos. Con lo cual, no me queda más que pedir a todos que nadie salga este verano sin llevar en la guantera la OB16. Punto. Y acabo diciendo que estoy en un gran país. Es decir, lo miras y dices, en renting. El renting, que tal como funciona aquí, tal como lo explicáis vosotros y demás, vamos, está homologado en Europa y es una historia de éxito. Estos 30 años del renting es una historia de éxito. Luego resulta, rascas, mira Rentacar, en Europa, líderes europeos de Rentacar, a industria de complementos del automóvil, líderes europeos, seguridad vial, que estábamos en la cola, somos un referente europeo. Bueno, pues parece que si nos arremangamos y remamos todos en la misma dirección, pues somos capaces de hacer grandes cosas. Con lo cual, y con esto acabo, un mensaje como de optimismo de cara al futuro. Enhorabuena por estos 30 años y mis mejores deseos por el futuro de la Asociación Española de Renting. Y gracias, Agustín, gracias, José. Bueno, después de estas palabras, poco decir, ¿no? La verdad es que tal vez destacar que no se hace gratis, ¿no? Aquí hay mucho esfuerzo de muchas personas porque el sector de la automoción nada es fácil y tú lo sabes bien, pero hay que trabajar cada minuto sin descanso, ¿no? Y más cuando hay cosas moviéndose, ¿no?, por las carreteras, ¿no?, y hay clientes sobre ellas, ¿no? Y eso luego daremos algún dato, ¿no?, de lo que significa del compromiso por parte de las compañías de renting y por parte de todos los colaboradores que están trabajando. Bueno, ahora teóricamente toca presentar el informe anual de la ERT. Vamos a tener un vídeo, no sé si está previsto para el principio o para el final. Yo empiezo a contar un poco cómo llegamos al libro, ¿no? Y lo tenemos en uno de los, la línea de la vida que tenemos en la propia memoria y en el briefing que habréis recibido, ¿no? No quiere ser un libro, lo empezamos a hacer en el año 2007 y realmente lo que quiere es demostrar y lo que quiere evidenciar es toda la capacidad de gestión que tiene el sector y que tienen las compañías de renting. Por eso hay actividades de la asociación, pero también hay actividades pues colectivas y especialmente también de las compañías, ¿no? Este año ha sido diferente por ser el 30 aniversario, ¿no? Y queríamos que fuera un libro de todos, ¿no? Y que fuera un libro de todos, y por eso tenemos la inmensa suerte de que en ese libro de todos pues hemos contado con autoridades, y lógicamente la propia DGT ha puesto su granito de arena, pero también las autoridades que he mencionado antes, el Ministerio de Industria y otra serie de el IDAE, la Comunidad de Madrid. Bueno, hemos ido tratando de que al menos lo más representativo estuviera, ¿no? También tenemos la contribución de las asociaciones que he mencionado antes y no podemos estar más agradecidos, y también de los medios, ¿no? No están todos, de todos los clústeres que de alguna manera estamos recogiendo, pero al menos es un testimonio de todas las personas que apoyáis, ¿no? Y además es un libro que tiene constantes referencias a lo digital, ¿no? Es decir, es un libro que va a estar lleno de QRs, luego os lo podréis llevar a la salida para no molestaros durante el momento de ahora, y está lleno de esos QRs que
que no son los más bonitos, como el que tenemos aquí, pero que funcionan, muchas veces funcionan, y lo que consigues con ello es que si hay una entrevista de radio, como hacemos, pues periódicamente puedes acceder a ella, si hay un programa en el que hemos participado, puedes acceder a ella, y como el año que viene, cuando lo volvamos a lanzar, pues tendremos esta intervención y también se podrá acceder. Es un poco jugar entre la realidad del libro y la intangibilidad de lo digital, ¿no? Y podemos destacar una serie de números o de eventos o de hitos, ¿no? Hombre, el más lógico es el de la fundación que ha mencionado el director general de tráfico de la asociación hace 30 años, en el año 95, ¿no? Pero el primer libro lo hicimos en el año 2007, ¿no? Y yo creo que fue un antes y un después, claramente, ¿no? Porque 2007, 2008... que fue cuando se empezó a vivir con intensidad pues una crisis económica en España como la que no habíamos visto, afianzó al renting con todas las dificultades, ¿no? Y produjo una reacción, yo creo que muy interesante, de cómo los equipos, las compañías tuvieron resiliencia para salir adelante en un entorno muy adverso, y en el año 2014 se produjo un espaldarazo enorme y una conquista de lo que eran los segmentos más capilares de las empresas. Un crecimiento en las pymes, en las microempresas como no habíamos visto antes, y una cosa que luego se ha consolidado en el año 2020 con la dichosa pandemia, ¿no? que tanto pues nos ha replegado muchas veces en nosotros mismos, pero que también ha puesto a prueba la resiliencia de los negocios y que yo creo que en el caso del renting lo ha acelerado. Es decir, lo hemos visto con las cifras donde el renting de alguna manera ha salido fortalecido. Según íbamos viendo las matriculaciones de cada año, el renting iba batiendo al mercado con cifras inusitadas hasta llegar este año probablemente a un 27% de las matriculaciones. Antes de la pandemia apenas llegábamos al 18 o 19%, ¿no? Y con un crecimiento en segmentos como el de particulares que no habíamos visto antes. Con lo cual, yo creo que ese proyecto tangibilizado en el libro, pero en tantas cosas, de buscar cómo asociativamente podíamos respaldar e impulsar el mercado, pues ha ido dando sus frutos, ¿no? Voy a decir algunos datos porque algunos ya los dijimos cuando la convención de noviembre, ¿no? Yo no era muy consciente de ello, ¿no? Pero ¿cuánto hemos invertido en 30 años, ¿no? Eso estará en la memoria, ¿no? 92.000 millones de euros. O sea, las inversiones que ha hecho el renting han sido 92.000 millones de euros en los últimos años, ¿no? Lo decía Pera Navarro, vehículos nuevos adaptados, fabricados en España. Luego lo diremos cuando venga el señor ministro. En España el campeón en compras de las factorías españolas es el renting, un 27%, 7 puntos más que el resto del mercado. 5,5 millones de vehículos adquiridos, ¿no? Buena noticia para la seguridad vial del país, para la renovación del parque. También muy buena noticia que por fin, ¿no? pero 3 años después que el renting, el sector de la automoción en su conjunto está consiguiendo repetir las cifras del año 19. Este puede ser el primer año donde el parque ya no envejezca, pero yo creo que estamos expectantes de que empecemos la senda de la reducción de los años de antigüedad del parque, y ahí habrá estado el renting para contribuir con su granito de arena, ¿no? Y luego datos que cuando los analizamos, ¿no? Pues son realmente espectaculares de la capacidad de gestión del renting. Estamos hablando de que se hacen probablemente más de 3 millones de intervenciones en talleres al año, ¿eh? Y si lo traducimos en impacto en clientes, estamos hablando de que probablemente hagamos más de 12 millones de intervenciones en llamadas telefónicas al año, ¿no? Yo creo que todos unos datos extraordinarios y que se trata de reflejar de alguna manera en la memoria, el informe anual. No sé si vamos a tener vídeo al respecto.
Bueno, muchas gracias a todos los que lo han hecho posible, ¿eh? Se ha visto en minuto y medio apenas, pero aquí ha habido mucho trabajo de todos, ¿eh? Porque los colaboradores también somos conscientes de que trabajáis duro para adaptar vuestros claims y para meter la información que os pedimos y que os solicitamos. Las autoridades ya lo hemos contado, la DGT también ha contribuido, pero el IDAE también, ¿no? Con lo cual, gracias por hacerlo posible. Bueno, dicho eso, pues vamos a empezar con la charla, ¿no? de expresidentes, la hemos llamado, ¿eh? Y la va a moderar Sara Soria, que es periodista en coches.net y jurado española del Women's Worldwide Car of the Year, ¿eh? Buena amiga, que la tenemos aquí, ¿eh? Y van a intervenir, adelante Sara, y van a intervenir Agustín García Gómez, que yo creo que ya ha sido citado por Pera Navarro como profesor ilustre, ¿eh? Y que es presidente honorario de la AER, y José Luis Criado, ¿eh? También sobradamente conocido y que participó ya en un vídeo en la asamblea de noviembre, presidente fundador, ¿eh? También de la AER. Tenéis unos 20 minutos. Sí. ¿Eh? Adelante. Las chicas al medio. Yo me pongo aquí. Bueno, yo aquí, por aquí. Me pongo aquí, por ejemplo. Así os veo a los dos. Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a esta mesa tan especial que hemos titulado 30 años adelantando el futuro, la visión de los pioneros del renting. Vamos a hacer un repaso por 30 años de historia. 30 años que tenemos que repasar en 20 minutos, así que como el buen renting vamos a intentar optimizar el tiempo al máximo. Y para hacer este recorrido contamos con dos testigos privilegiados, dos de los presidentes que estuvieron al cargo de la asociación. Pues son nuestros invitados, pero antes de presentaros, queremos hacer una mención especial a Miguel Lobov, que fue también uno de los presidentes al cargo en el año 2001 y que hoy lamentablemente no ha podido acompañarnos y queremos mandarle un fuerte abrazo. Y ahora sí, os presento, no hace falta presentación, pero por un lado nos acompaña José Luis Criado, es el presidente fundador. Estuvo en el cargo desde los inicios en el año 95 hasta 2001, original de Argentina, además uno de los pioneros del renting, que viene de los tiempos de LeasePlan. Y además ostenta el título de ser el presidente más joven, así que hay que decirlo. Y luego le acompaña Agustín García, también miembro fundador, presidente honorario, y que estuvo al cargo de la asociación desde el año 2002 hasta el año 2020, 18 años que se dicen pronto. Fue el primer presidente que no formó parte de ninguna compañía de renting tras los cambios de los estatutos y él ostenta el título de ser el presidente más mayor, pero muy bien llevados. Pero sin botón, ¿eh? Todavía. Sí, por eso muy bien llevados. Y es el que más ha tenido que lidiar con crisis, cambios y transformación del sector. Así que nada, vamos al tema y vamos con la primera pregunta. José Luis, como presidente fundador, ¿cómo surge la idea de crear una asociación en torno al renting? Pues no me acuerdo, pero bueno. Lo cierto es que allá al principio de los 90 salió una ley que ponía en activo, digamos, los beneficios en especie para los empleados de empresas y la figura del renting salía terriblemente discriminada. Fue siempre un problema que llevó la asociación, yo creo, a lo largo de los años, el que la administración entendiera qué demonios hacemos. Y al principio, por supuesto, era mucho más difícil que ahora. Entonces, el asesor fiscal que tenía, yo estaba en una compañía que se llama LeasePlan, que lamentablemente no existe más, no es culpa mía, pero el asesor fiscal que se llama Rafael Ortiz fue el que me dijo, defender los intereses de una empresa no está muy bien visto, si creas una asociación defiendes intereses de un sector. Entonces, eso tiene mucho más eco en la administración. Entonces, la primera llamada que hice fue, y
no lo mencionaste y por eso otro miembro fundador que fue Ramón Colau, en aquella época Hispamer. Y le comenté, oye, ¿qué te parece? Me están aconsejando esto, ¿te parece? Sí, sí, estupendo. Bueno, y después llamamos a los otros, éramos 5, no había tantas empresas de renting, entonces, y todos éramos muy pequeñitos, nos conocíamos y éramos amigotes. Y así surgió, nos pusimos a charlar y surgió hasta que logramos firmar el nombre. Inicialmente, por supuesto, jugamos con nombres, se iba a llamar Asociación de Leasing Operativo y Administración de Flotas, y después empezamos todas a hacer más alquiler que arrendamiento financiero. Bueno, al final llegamos a consenso, digamos, Asociación de Renting, que la verdad que yo creo que fue el primer acierto, el nombre, porque a partir de ahí el nombrecito tuvo mucho más fuerza y las compañías empezaron a llamarse Pepe Renting, Paco Renting y todo eso. Y tú, Agustín, ¿cómo viviste estos primeros años? Sobre todo, ¿qué retos y dificultades te encontraste? Porque no era una fórmula muy conocida todavía en España. Bueno, a mí la verdad es que me vino muy bien porque estaba con expertos de renting. Yo venía del mundo financiero, era el último en llegar, la compañía del grupo Deutsche Bank, y me vino estupendamente charlar con ellos. Eran conversaciones más abiertas que pueden ser ahora. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no nos tenía puesto el ojo, no a nosotros, sino en general. Entonces yo creo que fue muy fructífero. Y lo que sí es un gozo ver hoy, ¿me entiendes? Pues este despliegue por el 30 aniversario, porque nosotros el único documento gráfico que tenemos es la foto de las 5 compañías que fundamos la asociación. Recuerdo perfectamente. A mí me dieron un cargo, me dieron el cargo de tesorero, pero no había ni un euro. No cobrábamos cuotas, no hacíamos nada, o sea que limpio totalmente. O sea que, bueno, y en 2002, cuando llegas a la presidencia, ¿con qué retos te encontraste? Bueno, pues en cierto modo un poco continuar. El que más había estado desde 1995, ya habéis dicho que Miguel Loboz estuvo entre 1 y 2 años, pues fue José Luis quien puso los cimientos, puso la empresa suya también a disposición, y la verdad que se habían dado ya unos pasos importantes desde el punto de vista de la fiscalidad del renting y de tener un impuesto de actividades económicas, mira qué tontería, ¿me entiendes?, es para pagar, pero que ya nos diferenciaba, y a partir de ahí pues empezó a potenciar el renting, y ya dentro de las administraciones públicas el renting era conocido porque por ellos había sido también apadrinado. En este caso fue la Dirección General de Tributos, pero bueno, por algo se empieza. Y la verdad es que bien. Entonces yo ¿qué es lo que hice? Continuar y mejorar en la medida de lo posible. Entonces, una de las funciones principales que tiene la asociación es estar en contacto con las administraciones públicas. Eso es lo que hicimos. Aquí hay 2 con las que tuvimos mucho contacto, que fue la Dirección General de Tráfico y el IDAE, representado por Pedro Prieto, y la verdad es que les hemos echado muchas horas, pero han sido fructíferas, y me alegro que hayan sido para ellos y para nosotros. José Luis, en estos 30 años, cuando echas la vista atrás, ¿cuál consideras que ha sido el cambio más importante que ha experimentado el renting? Bueno, lo que me alegra y me impresiona es realmente lo que era una pequeña actividad de 4 o 5 compañías pequeñas que se ha convertido literalmente en un sector. José Martín estuvo mencionando las cifras que son absolutamente apabullantes, cómo se ha crecido en estos 30 años. Pero no quisiera también, no me atrevo a decir este fue un punto de inflexión, hubo varias cosas. Por ejemplo, y perdonar si siempre, pues yo en aquella época era muy quejoso de la administración, de que no nos conocía, no nos hacía caso. Pero quizás a mediados de los 90, cuando
se consiguió el primer contrato con la administración como clientes, que fue la Policía Municipal de Madrid, que hicimos una entrega en el Retiro muy bonita, con muchas fotos y todo ese tipo de cosas. Y después, un año después, fue el primer ciclo de los coches de la Policía Nacional. Eso puso, digamos, en evidencia ante diferentes administraciones que veníamos hablando la realidad del producto. Pero no le quito ningún mérito a la figura digamos, yo creo que el renting fue la herramienta que permitió que las empresas profesionalizaran las flotas. La figura del gestor de flotas en los años 80 era el señor que compraba coches. Ese señor hoy es un profesional muy cualificado, que es el motor de muchísimos avances en sostenibilidad y seguridad dentro de la empresa. Y el renting fue el primer mecanismo de intercambiar información y de enseñarse mutuamente. Es decir, por supuesto, nosotros aprendimos una barbaridad de los clientes y los clientes aprendieron de las empresas de renting. Agustín, ¿y qué importancia tuvo la incorporación de los servicios en torno al renting? Porque eso fue también un momento importante. Bueno, es que el renting sin servicios no es nada. Es que el renting es eso, es un servicio. Y además yo creo que es lo que más valoramos todos los usuarios y los arrendatarios de él, la comodidad que genera el renting. El renting muchas veces lo consideramos como una commodity, que si lo único importante es el precio, lo importante es que tienes un coche, tienes todos los servicios incluidos y te libera de preocupaciones. Sabes que tienes un interlocutor, que es la compañía de renting, a tu disposición para cuando lo necesites y sabes que te va a resolver todos los problemas. Y ese es un aspecto que lo valora mucho el cliente. Entonces, yo creo que los servicios son todos. Y por otro lado, yo creo que los profesionales de renting de España lo han sabido hacer muy bien. Yo creo que han sido modelos en Europa. Antes ponía el director general de tráfico una serie de ejemplos de cómo estaba España en relación a la órbita europea, incluso diría mundial, y es que España ha exportado muchos profesionales, ha exportado mucho talento, incluso fuera de España, para otras matices. Latinoamérica, por ejemplo, también ha influido mucho. Aquí tenemos algún CEO de alguna de las compañías aquí presentes que ha estado en Chile, ha estado en otros países, y eso pues yo creo que es muy importante. Y España incluso yo creo que lleva la delantera a otros países por dar un producto más integrado, porque cuanto más integrados y más servicios tenga el renting, más se valora. Y bueno, te sigo preguntando a ti, que has estado 18 años al frente de la presidencia, ¿qué crisis o momentos de incertidumbre han puesto a prueba la capacidad de adaptación del renting? Bueno, la crisis que lo ha comentado José Martín Castro de 2007-2008 a las compañías de renting les afectó de plano desde el punto de vista de la actividad. La actividad bajó de 2007 a 2013, que en 2014 ya se empezó a remontar, bajó lo que es la flota del orden de un 30%. Y lo que fueron las matriculaciones, pues de haber superado en 2007 las 200.000 unidades de matriculaciones, se quedaron en torno a 100.000. Entonces afectó mucho, pero lo que más sufrieron, y ahí es donde se vio la profesionalidad de las compañías de renting que quedan, porque muchas en aquel entorno desaparecieron, es lo que sufrieron con los vehículos usados, porque los activos se devaluaron muchísimo y quienes eran propietarios de esos activos eran las compañías de renting, y las compañías de renting tuvieron que soportar las pérdidas y salieron adelante, tuvieron que hacer muchas provisiones. Entonces, este es un producto que puede parecer fácil, pero el que no es profesional no continúa. Entonces, los que están es porque tienen profesionalidad. Entonces, eso para mí yo creo que
fue uno de los momentos más duros, por destacar alguno. José Luis, en tu caso, ¿qué te sorprende más cuando comparas el sector ahora con el de tus inicios? Hombre, por supuesto el volumen. Es decir, la importancia. Cuando arrancamos la asociación, todas las compañías sumábamos unos 30.000 coches. Fue muy bonito que el crecimiento, crecíamos 50, 60%. Al año siguiente creo que llegamos a los 50.000 y al otro a los 100.000. Pero claro, hablar de ahora una flota de 1 millón de coches es prácticamente impensable en aquellos momentos. Pero yo creo que a ver si lo sé decir, es decir, lo que el renting trajo, como si voy a la síntesis más simplota, es la aglutinación de todos los servicios. Cuando hablábamos de ese señor que llevaba los coches en la empresa, que tenía que hablar con concesionarios, con talleres, con neumatiqueros, con todo tipo de proveedores, el que viniera el principio de la externalización, de decir, yo soy un proveedor que voy a aglutinarte todos los servicios y además estoy especializado en ello. O sea que lo voy a hacer mejor que tú, porque no es tu negocio principal y sí lo es nuestro. Ese punto yo creo que fue el punto de inflexión, digamos, en convencer a las empresas, que inicialmente eran las grandes empresas. El sector durante sus primeros, yo diría, no sé, 15 años se enfocaba solamente en flotas de más de un número de... Y eso produjo, como te decía antes, la profesionalización de la gestión dentro de la empresa. Y eso fue una retroalimentación entre proveedor y cliente que, bueno, produjo lo que es el sector hoy. Hoy habla con un gestor de una flota en una empresa importante que maneje, no sé, 1.000 coches, y ese señor sabe una barbaridad. En el año 80 y tantos, no. Ya. Muy bien. Y Agustín, ¿cuáles son los principales desafíos que crees que va a tener que afrontar el sector a partir de ahora? Bueno, el renting ha avanzado mucho en los últimos 10 años. Cuando se cumplían los 20 años de la asociación, había en torno a 55.000 clientes de renting. Hoy día están cerca de los 300.000. O sea, en 10 años se ha multiplicado por más de 5 lo que son los clientes. O sea, el renting se ha popularizado en todos los rincones de España. Yo creo que el renting ya es conocido. Esa es una ventaja extraordinaria, que también hay que reconocerle parte a la asociación, porque yo creo que los medios se han podido facilitar muchos datos gracias a la Dirección General de Tráfico, que con los datos de los vehículos a través de las matriculaciones se puede obtener mucha información y la asociación es muy transparente. Entonces, si se ha conseguido popularizar y democratizar el renting en estos 10 años, pues cuando se cumplan los 40, hay algo que se vendía mucho y me imagino que es que las compañías de renting tienen que convertirse en proveedores de movilidad global, ya no solamente de la movilidad del vehículo, sino todos los servicios de movilidad que necesiten sus clientes, que ya los tienen, pues que a ver si son capaces de dárselo. A mí, si dentro de 10 años se me dice que eso ya está en vías y que ya es conocido y que las compañías de renting lo están haciendo, sería un gran triunfo. Bueno, nos va quedando poco tiempo, así que os voy a hacer una pregunta. José Luis, si tuvieras que elegir un momento decisivo de tu etapa como presidente, ¿con cuál te quedarías? Pues no lo sé, sí, yo me lo pasé muy bien. La verdad que no, nos divertimos mucho, éramos un pequeño club, digamos, de gente y entre los proveedores, digamos, las empresas de renting, y ahí incluiría la gente de las marcas de los coches y los principales clientes. No me atrevería a decir este fue un momento favorito, simplemente me gusta la evolución y por simplemente
seguir un poco a cuenta de lo que dijo Agustín de los próximos 10 años. Yo creo que el renting, insisto, ha sido la herramienta para que las empresas desarrollen lo que hoy día estamos llamando así sostenibilidad y palabritas monas, pero que al final de cuentas es lo que yo llamo de manera tonta el objetivo 0-0, es decir, lograr que en el coche haya 0 accidentes y 0 emisiones. No se va a conseguir pronto, pero es un objetivo que yo creo que la empresa lo podrá conseguir poco a poco a través del renting, porque sigue siendo su principal herramienta para conseguir todo eso. Y Agustín, en tu caso, 18 años dan para mucho. ¿Cuál sería tu momento o momentos más importantes? Bueno, yo creo que todos han sido importantes porque todos han tenido desafío y yo me lo he pasado muy bien aprendiendo en la primera etapa de estos señores y después pues aportando todo lo que ha sido posible durante la asociación. La asociación tiene todavía mucho que decir, pero las administraciones públicas tienen mucho que escuchar y les interesa. Si estamos diciendo que queremos cuidar el medio ambiente, cuidar la seguridad vial, que se compren los productos nacionales, pues bueno, aquí antes han dado unas cifras que qué mejor que el renting. Si tenemos un parque de vehículos de una media de 14 años, pues el renting, la antigüedad media del parque son de 2 años. Si las estrellas Eurocar, lo que son los elementos de seguridad de unos coches, por otro lado, también bien mantenidos, pues ¿quién los tiene? El renting. Si el renting saca como vehículos de segunda mano, vehículos de una antigüedad de 4 o 5 años para que lo utilicen en España, ¿quién lo proporciona? ¿Quién lo provee? El renting. Luego, yo creo que las administraciones públicas, mucho de todo eso que ellos pretenden cumplir, si apoyaran más al renting, lo tendrían mucho más fácil. Y nosotros desde la asociación, siempre que nos hemos acercado a las administraciones, nunca hemos pedido que traten mejor al renting que a otros productos. Lo que hemos pedido que sean capaces de entenderlo, que escuchen y que lo traten igual. No queremos discriminación negativa. Y si con eso nos ha ido muy bien, si además conocen todos estos valores que aporta a la sociedad española, mejor nos irá a todos. Y simplemente una cosa, aquí hay muchos colaboradores asociados, es una gran familia. Hoy día la asociación no solamente se compone de compañías de renting, de operadores de renting, los directores de orquestas, sino que hay muchos músicos que están haciendo que este sector sea cada vez más próspero, que son los colaboradores asociados. Desde 2011 forman parte también de la asociación. Entonces, como fue en mi época, pues ya que me has dicho que destaque algo positivo, pues un hurra también por los colaboradores asociados, muchos de los cuales están aquí presentes. Pues nada, mejor manera de terminar esta mesa, ninguna. Muchísimas gracias por este repaso a 30 años, en 20 minutos, un poquito más. Y nada, pues nos vemos dentro de 10 años, dentro de 10 años, por ejemplo. Pues muchas gracias a todos. todos. Muchas gracias. Qué buena mesa, ¿eh? Me ha encantado. Esto que a uno le den lecciones, como decía Pera, y seguir aprendiendo, incluso para mí, pues no tiene precio, ¿no? 30 años y los problemas siguen, de alguna manera, siendo escuchados y buscando soluciones
desde el marco asociativo, ¿no? Gracias, Sara, una moderación magnífica. Bueno, como el tiempo es inexorable, pues ahora le toca a nuestro querido Pedro Prieto, que es el director de Ahorro y de Eficiencia Energética del IDAE, que nos va a dar unas palabras. No ha podido venir, como decía antes, su director general, Miguel Rodrigo. Poco hay que destacar, ¿no?, porque el IDAE ya le dimos un reconocimiento en el pasado de la colaboración que mencionaba Agustín y que tanto hemos tenido con ellos en los primeros programas de ayuda de vehículo eléctrico, y a partir de ahí pues solo podemos hablar de que se nos han escuchado, han tratado de entender el renting, tanto él como nuestra querida Isabel del Olmo. Adelante, Pedro. El micrófono es tuyo. Bueno, como ha dicho José Martín, estaba previsto que fuera el director general del IDAE, Miguel Rodrigo, el que estuviera en este acto, ¿no? Pero por una cuestión surgida a última hora no ha podido ser y me ha pedido que le sustituya, ¿no? Yo estuve aquí hace 2 años en la convención, la 14ª convención, y en aquel momento, como dice José, cumplíamos el 40 aniversario del instituto y nos disteis un reconocimiento muy cariñoso, y yo al final formulé un deseo, ¿no? Y el deseo era poder estar en este 30 aniversario que iba a suceder unos años después. Entonces, de una forma casi casual, ¿no?, inesperada, pues ha sucedido, ¿no? Con lo cual me alegro mucho. Por otra parte, yo he estado también en los últimos años asistiendo a bastantes pues aniversarios de asociaciones que están vinculadas con el sector energético, como sois vosotros, ¿no? 25, 30, 40 años. Siempre ha sido una ocasión muy agradable, pues, y especialmente, sobre todo, por escuchar a los pioneros, ¿no?, como Agustín y José Luis, que cuentan una historia pues, que no conocemos, la intrahistoria, ¿no?, que siempre está bien escuchar, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que hay unos elementos comunes en casi todas las asociaciones, ¿no? Hay, en principio, pues unos pioneros, unas personas que tienen una visión, normalmente son pocas, como en este caso, 5 empresas, que probablemente en aquel momento, como decía José Luis, pues no se imaginaban que a la vuelta de 30 años pues el sector iba a crecer y que va a haber un millón de vehículos, ¿no? Por lo tanto, hay esa visión. Luego también hay una misión, también lo ha destacado Agustín, que es el tener una voz única, ¿no?, frente a la sociedad, frente a la administración, y poder defender los intereses, ¿no? Y en tercer lugar, también hay unos valores compartidos, que en vuestro caso es que la movilidad sea más segura, así lo declaráis, que la movilidad sea más eficiente también energéticamente y respetuosa con el medio ambiente, ¿no?, poniendo a la tecnología al servicio de todo esto. Estos valores compartidos por vosotros, pero también por nosotros desde el Instituto, yo creo que han hecho que hayamos podido colaborar durante los últimos 15 años de una forma muy estrecha, ¿no? Y simplemente por destacar dos colaboraciones, la primera fue un convenio de colaboración que tuvimos, sobre todo para visualizar cómo el renting, los vehículos de renting, tenían un etiquetado energético por encima de la media del mercado, ¿no? Esto, en este momento, pues probablemente ya no es necesario porque es evidente, vuestros informes anuales lo destacan en unos números, en unas cifras muy elevadas, pero en aquel momento no era tan obvio, ¿no? Y también la segunda cuestión es pues introducir el renting, la definición, los beneficiarios, que no era un asunto sencillo dentro de toda la línea de programas que en aquel momento eran los PIBES, luego fueron los MOVES, pero bueno, pues era una cuestión de terminología, de concepción jurídica, etcétera, y ahí pues sobre todo Agustín nos ayudó mucho a definir esto y a que el renting también pudiera estar representado en estos programas, ¿no? ¿Cuál es la situación en la que estamos ahora mismo? Desde el punto de vista del transporte, del consumo de energía, que es un poco lo que nuestro instituto trabaja, ¿no? Pues en este momento el consumo de energía final del sector del transporte es el 42%. Repito, 42%, es una cifra elevadísima, sobre todo si la comparamos con los años 70, la crisis del petróleo, que era el 16%. Ahora mismo el transporte es el primer consumidor por delante de la industria, duplica la industria, y en aquel momento era el último consumidor. Por lo tanto, no es de extrañar que todas las políticas de transición energética estén orientadas y que tengan la movilidad y el transporte como uno de los principales objetivos, de los principales focos de atención, y de ahí que una de las medidas estrella también sea la electrificación del transporte.
¿Por qué? Pues porque nuestro país tiene un potencial de energías renovables muy elevado y tenemos que aprovecharlo, energía autóctona que tiene que transferirse a la industria, a los edificios, también a la movilidad. Y para eso necesitamos un vehículo que es la electrificación del parque. Yo he destacado de todo lo que he estado leyendo, quiero destacar de todo lo que he estado leyendo, cuál es un poco vuestra contribución a la transición energética, un poco haciendo bueno esto que dice Agustín, de escuchar, ¿no?, por parte de la Administración al sector. Y quiero destacar 5 contribuciones que el sector del renting está haciendo, ¿no?, a la vista de los datos que vosotros estáis proporcionando en el último informe, ¿no? En primer lugar, hay una contribución a la eficiencia energética y a la reducción del consumo de energía, ¿no? Los vehículos de renting tienen un mejor etiquetado energético y un mejor etiquetado ambiental. Solamente en el segmento de turismos, la etiqueta cero y eco representa el 50%, cuando la media del sector es un 10%. En segundo lugar, también contribuye a la diversificación energética, que es algo que está en el ADN de nuestro instituto, ¿no? Más de la mitad de las matriculaciones, el 50%, fueron motorizaciones de energías alternativas, eléctricas, hibridaciones o gas, frente a lo que sucedía pues, hace 10 años, ¿no?, donde había un monopolio del 99% en motorizaciones gasóleos y gasolinas, ¿no? Esto ha cambiado radicalmente. Luego también la contribución a la electrificación, es decir, el 36, una tercera parte del parque de vehículos son vehículos eléctricos, 50.000 sobre 139.000. La cuarta contribución es al modelo de propiedad, que aquí se ha hablado, ¿no?, pasar de un modelo de propiedad al pago por uso. Esto también es importante, ¿no? Las matriculaciones en este sentido del renting ya representan una cuarta parte del mercado y además hay un incremento muy importante en cuanto a la tenencia de estos vehículos, a la usabilidad de estos vehículos, que pasa de empresas, sobre todo a personas físicas, donde ya representa el 50%. Y por último, algo que se ha dicho anteriormente, la contribución al rejuvenecimiento del parque. Tenemos una media de edad de 14,6 años, en el Parque Nacional, próximo a los 15 años, y en este momento pues, vuestro parque está en torno a los 2 años. Por lo tanto, también esto significa vehículos más modernos, vehículos más eficientes energéticamente, técnicamente, desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Bien, por tanto, son 5 contribuciones, yo creo que bien importantes a este proceso de transición energética, que además están avalados por datos, como son todos los informes que emitís anualmente y que siempre son muy bienvenidos porque son muy solventes y con una gran cantidad de datos y de información muy, muy interesante, ¿no? Aunque se ha presentado este informe y yo también he dado datos, yo creo que todo esto, las asociaciones, los sectores, no se construyen solamente con cifras, ¿no? Se construyen sobre todo con personas. Y en ese sentido, pues yo quisiera agradeceros, sobre todo personificándolo en los presidentes que habéis tenido, pues José Luis, Miguel, especialmente Agustín, con el que hemos convivido durante muchos años, por la duración del propio cargo, ahora también con José Martín, y desde el Departamento, la Dirección de Comunicación, también con Inma, ¿no? Pues agradeceros pues toda, vuestra participación, felicitar también a las empresas asociadas, a las empresas colaboradoras, que como dice Agustín también son importantes, y bueno, pues esperar que bueno, pues continuéis con esta labor hasta llegar a este 40 aniversario, donde pues se han conseguido los objetivos que los presidentes pues proponían, ¿no? Y en este caso yo ya casi no me atrevo a formular un deseo, ¿no?, porque parece que se cumplen, ¿no? Pero bueno, a lo mejor dentro de 10 años pues también estaré por aquí con vosotros acompañándoos en el 40 aniversario. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro, a vosotros, ¿no? A ver si vas a ser pitoniso, ¿eh? Y efectivamente 40 años no son nada, ¿eh? Y lo cumplimos. Bueno, siempre ha sido un placer trabajar con el IDAE y yo creo que esa capacidad de escucha la podemos indicar y conocemos muchas administraciones y la capacidad también para unar intereses, cada uno evidentemente en sus posiciones, ¿no? Y no todas las administraciones funcionan igual. Vamos a pasar a otra mesa redonda, ¿eh? Esta es de compañías de renting
Yo solamente voy a presentar, bueno, voy a dar entrada, pero aquí quien la va a moderar es Noemí Navas, una buena amiga de La Vanguardia actualmente, en el pasado en diferentes medios y también en ANFAC. Vamos a tener también, puedes subir, Noemí, Miguel Cabalsa, director general de Arval, España, conocido, por supuesto. Antonio Cruz, director comercial y de marketing de Ayvens, que ya le tenemos aproximándose, y también Martí Batallé, que no sé dónde le tenemos, también director general de Fraiki. Pues todo vuestro. Muchas gracias, José Martín. Muchas gracias a todos. Ya me voy a ahorrar las presentaciones, que ya lo ha hecho el presidente perfectamente. Así que la mesa se llama Liderando la Movilidad, y en un entorno de cambio constante, el papel de las compañías de renting, como las vuestras, en la hora de anticipar las nuevas necesidades de movilidad y ayudar a los clientes a responder a ellas es crucial. Quería empezar hablando de movilidad del futuro. Pero quiero preguntaros, ¿cuál sería vuestra, a los tres, es una pregunta para los tres, ¿cuál sería vuestra mayor preocupación en cuanto a cambios que veis en el sector, ¿no? O sea, ¿qué es de los cambios que veis de cara a la movilidad del futuro, cuál creéis que para vosotros es el más relevante? ¿En qué ocupáis más tiempo? ¿Qué es lo más urgente que creéis que tenéis que abordar? Voy a empezar contigo, Miguel. Pues gracias, Noemí, y buenos días a todos. Gracias a la ER por la invitación. Feliz aniversario, porque al final coincidimos con Arval también celebrando el 30 aniversario en el mismo año. Y bueno, movilidad de cara al futuro y que lo que va cambiando más. Yo creo que lo que cambia más, yo creo que Agustín también lo ha dicho, éramos empresas de renting que nos ocupábamos mucho solo del vehículo tradicional, turismo, luego un poco de vehículo comercial, y nos hemos transformado en empresas de movilidad más global, más genérico. Tenemos que tener soluciones para diferentes preocupaciones a nivel de movilidad, y esto nos ha cambiado la vida. Primero, cuando hemos pasado de solo tener clientes B2B a tener clientes particulares, pequeñas empresas más B2C, nos ha cambiado dramáticamente la vida. Y ahora estamos cambiando los productos. Tenemos que tener renting de bicicletas, tenemos que apoyar un car sharing, tenemos que ser capaces de desarrollar aplicaciones que permitan una movilidad global de la parte de nuestros clientes, sobre todo los clientes corporativos, para dar respuesta, por ejemplo, a la ley de movilidad sostenible. Y esos son cambios muy importantes a nivel de IT, a nivel de nuestros sistemas, a nivel de nuestras organizaciones. Siempre el principal cambio son las personas. Cambiar personas es muy complicado, porque tenemos que hacer mucha capacitación, mucha formación, y tenemos que reclutar de forma diferente, tenemos que reclutar otros perfiles, porque si no lo hacemos, pues la verdad es que el renting que sigue siendo una historia de éxito, pues puede cambiar si no somos capaces de aportar nuevas soluciones. Creo que es por aquí que va el cambio, sin hablar de digitalización, inteligencia artificial, y eso no nos toca solo al renting, nos toca a todos como empresas y como organizaciones que también son cambios absolutamente fundamentales. Antonio, ¿qué cambio crees tú que es el más fundamental? Bueno, pues muchas gracias a la AER por darnos esta oportunidad de charlar entre nosotros. Miguel, yo creo que lo has contado casi todo, pero es verdad que quizá en el momento en el que estamos es un momento importante de cambio, pensando solo en el corto plazo, donde la electrificación, donde la aparición de nuevas marcas de vehículos chinos, está cambiando un poco el paradigma, pero es que además entramos a tener que valorar o pensar en nuevos modos de movilidad, bicicletas, patinetes, micromovilidad, etc. Y todo eso rodeado sí o sí de una capa de digitalización importantísima. Es verdad que es un challenge muy importante para nuestros equipos, para todos, el ser capaces de adaptarnos a una nueva manera
de proveer servicios a nuestros clientes y, por otro lado, también adaptarnos a lo que nuestros clientes empiezan a demandar o llevan tiempo ya demandando, que es más y más y más flexibilidad, y nosotros tenemos que ser capaces de ver cómo proveer de esos servicios a nuestros clientes. Gracias. Martí. Bueno, no me han dejado nada para hablar ya, ¿eh? No, primero, gracias a la R por estar aquí y por dejarnos hablar. A ver, lo que nos preocupa al mundo de los industriales, que somos los responsables del 40% de la contaminación, es cómo mejorar el medio ambiente sin perjudicar, y lo digo muy claro, nuestra cuenta de explotación. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías van muy bien a nivel de seguridad y son buenísimas los HADAS y nos han ayudado mucho, pero a todas las compañías que trabajamos en industrial, el Euro 6 y el Euro 6D nos ha dado verdaderos dolores de cabeza con la regeneración de partículas y los filtros de partículas y los tiempos de regeneración, sobre todo en el reparto urbano. Es un absoluto desastre, ¿no? Porque los clientes quieren el 100% de utilización del vehículo y no se puede hacer regeneración en ciudad cuando cada 5 metros o cada 10 metros paras el vehículo y lo dejas encendido en ralentí, ¿no? Hay que circular por las carreteras y no circulas, ¿no? Entonces esto repercute en la utilización, repercute, al final los malos somos nosotros y no somos nosotros los malos, sino es la utilización del vehículo. Mira que lo explicamos cómo se deben de utilizar, pero el cliente lo quiere, el cliente necesita al 100% la utilización de este vehículo. Y lo que nos preocupa es las nuevas tecnologías en cuanto a medio ambiente, que estamos por ello y abocamos con la electrificación y con las nuevas tecnologías, pero el problema sería cómo adaptar la realidad que nos viene al uso que las empresas hacen del vehículo en concreto, ¿no? Voy a seguir contigo, Martí. Sé que estamos hablando de futuro, pero quería preguntarte algo bastante actual. Al final a los vehículos industriales les sigue impactando mucho el precio de los carburantes, evidentemente a todos, pero los vehículos industriales tienen menos soluciones de electrificación en este momento. ¿Cómo está impactando en vuestra operativa y en vuestros acuerdos con los clientes una crisis como la del Estrecho de Hormuz? ¿Y creéis que impulsará de alguna manera los vehículos electrificados a medio plazo? Sí, bueno, de momento esperemos que acabe pronto el problema este. Dios lo quiera y que sea así, que firmen el viernes y que nos dejen más o menos en tranquilidad y el IPC vuelva a ir para atrás, ¿no? El problema principal es el incremento de IPC, el incremento de los costes que al final los tienes que trasladar a los clientes porque no te los puedes comer tú solo, ¿no? Entonces ese es el principal problema. Y sí, la cosa buena de este incremento de precios es que al final el TCO del eléctrico hasta 7,5 toneladas casi ya es igual o inferior al del gasóleo, lo cual es bueno. Por una parte, los TCOs a ese nivel se igualan, el problema es la infraestructura. Pero a nivel de coste ya se iguala. Hasta 7,5 toneladas, más o menos el coste de un camión eléctrico es igual o incluso un poco inferior a un camión de gasóleo. Antonio, voy a seguir contigo. Has comentado que uno de vuestros retos es ajustar la demanda a las necesidades de los usuarios. Has hablado de micromovilidad. ¿Cuáles son, desde vuestra perspectiva, cómo está evolucionando esta demanda y cuáles son esas nuevas necesidades que estáis detectando y sobre las que estáis trabajando más rápidamente? A ver, pues tiene que ver con lo que te acababa de comentar. Por un lado, flexibilidad. Nuestros clientes están buscando soluciones más flexibles, soluciones que se adapten mejor a su operativa, sobre todo cuando estamos pensando en grandes clientes. Cuando pensamos en clientes particulares o pymes, pues el cliente lo que quiere es facilidad, es agilidad, es ser que seamos muy fáciles para ellos, muy sencillos para ellos. Eso es un cambio en general para el sector, porque es un sector que viene de ser un sector que provee servicios a grandes empresas. Es verdad que llevamos tiempo cambiando, pero todavía nos cuesta tener esa mentalidad puramente retail, esa mentalidad puramente de particular o de micropyme, que le hagamos muy fácil
la vida a nuestros clientes. Yo creo que ese es uno de los retos que tenemos, es lo que detectamos, es en lo que estamos trabajando en Ayvens y claramente tiene que ver también mucho con la digitalización ahora mismo. El mundo particular es un mundo digital, es un mundo online, es un mundo muy rápido y tenemos que ser capaces de estar ahí. Voy a recoger la respuesta de Antonio para seguir preguntando a ti, Miguel. Has comentado antes que cambiar del B2B al B2C ha cambiado dramáticamente vuestro negocio. Has mencionado ligeramente la inteligencia artificial y la digitalización. ¿En qué estáis trabajando para que precisamente este nuevo perfil de cliente, que como dice Antonio, requiere algo mucho más ágil, mucho menos papeleo, porque al final son transacciones mucho más breves en tiempo, cómo estáis trabajando para acercaros a este nuevo perfil de cliente en términos de digitalización? Ya, es un punto importante y creo que Antonio lo ha dicho. Nosotros tenemos que acercarnos del cliente. Y la movilidad es un mundo complejo. Porque bueno, estamos en una transición energética brutal. Creo que estamos haciendo en muy poco tiempo lo que probablemente han tardado casi 100 años, que es lo que lleva el motor de combustión. Y ya verá que esto nos obliga a ir muy rápido. Pero también nos permite añadir valor. Yo siempre digo que cuanto más complejo es el mundo de movilidad, más valor podemos nosotros aportar en cuanto empresa, porque tenemos que transformar un equipo comercial en un equipo de consultores. Porque ahora cuando llegas a un cliente ya no vas solo a decir cuántos coches necesitas para tu flota. Vamos a decir qué coches para hacer qué tipo de movilidad, no solo para los clientes, para los empleados que están en su fuerza comercial, también para los que tienen coche de compañía y ahora, mejor para todos, podemos hablar con todos los empleados que necesitan hacer una movilidad de cara a la oficina, porque la nueva ley de movilidad sostenible pues obliga a las empresas a partir del final de este año a tener muchísima más preocupación en medir cómo se desplazan sus empleados. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Pues seguir invirtiendo en tecnología. Tenemos muchos datos, creo que todas las empresas que estamos aquí tenemos un mundo de datos. Ahora, pocos tenemos insights con los datos. Y lo que estamos invirtiendo en los últimos años pues, es transformar datos en insights. Que de toda la información que tenemos sobre consumos por vehículo, sobre tipología de vehículo y tipología de desplazamiento, empezar a trabajar con los clientes, sobre todo los clientes de grandes empresas, como lo decía Antonio, para darles alguna información sobre qué tipo de vehículos ya puede pasar a un vehículo eléctrico y eso es importante, con ahorro de costes, porque la tendencia que tenemos hasta poco tiempo es que un coche eléctrico es más caro, ya no tanto, casi que llegamos casi a una paridad. Y al final, cuando ves todo el TCO, todo el Total Cost of Ownership, pues incluso puedes ahorrar en función del tipo de desplazamiento del coche. Y lo que estamos haciendo es utilizar la tecnología para poder transformar lo que son datos en información, en consejos, en consultorías a nuestros clientes. Y esto va para las grandes empresas, para las medianas, pero también para los clientes particulares. Y es ahí, y creo que también ya hemos hablado bastante de este nuevo sector de particulares para las empresas de renting, que es donde podemos seguir aportando valor en consultoría, en aportar soluciones para que también los clientes particulares puedan hacer un cambio hacia la electrificación. Me he recortado mucho el tiempo de la mesa, porque claro, los retrasos me los van recortando a mí. Te toca. Así que voy a ir a un par de preguntas de actualidad de las que me interesa saber vuestra opinión. Hablabas efectivamente de la directiva que obliga a las empresas a medir los desplazamientos. Hay mucha presión regulatoria sobre vuestras empresas en términos de movilidad y sostenibilidad. Sigo contigo, Miguel. ¿Qué opinas de la regulación europea que habla de empujar la electrificación total de las flotas de empresas? Es una regulación que está en marcha, negociando. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cómo lo veis? ¿Y qué impacto puede tener en vuestra operativa? Bueno, a lo mejor para dar un poquito más de contexto, que está un poquito menos informado sobre una nueva ley, pero bueno, hay una posibilidad que se está discutiendo a nivel de la Comisión Europea de, entre comillas, forzar las empresas a tener un mínimo de flota eléctrica en su flota como parte de este camino hacia 2035, donde se busca, y todavía es el objetivo, de tener 0 emisiones en 2035. Bueno, nosotros en Arval, yo creo que nos gusta más la zanahoria que el palo.
Esto normalmente a nosotros, a todos. Yo creo que cuando vamos ayudando a las empresas a llegar, es más fácil que decir, no, tú tienes que ir por ahí. Yo creo que si hacemos todos, miramos todos hacia atrás, yo creo que como colectivamente podemos ayudar muchísimo más a la electrificación trabajando en las partes positivas que nos da la electrificación más que imponiendo reglas. De hecho, hemos hablado de la crisis del petróleo y de la crisis de Irán. La guerra de Irán ha hecho más por el eléctrico que todo lo que estamos haciendo en los últimos años. Porque la gente de golpe se ha dicho, ostras, el precio de la gasolina y del diésel está subiendo mucho. A lo mejor es el momento de mirar el eléctrico. Pues lo que creo que tenemos que seguir construyendo con la nueva ley es ayudar a las empresas diciéndoles, es por aquí que tenemos que ir, apoyando fiscalmente, permitiendo deducción del IVA, permitiendo que las empresas tengan un acceso mejor a una infraestructura de recarga, que no tardemos tanto a hacer la certificación de la infraestructura de recarga para que no sea un problema cuando nos vamos a Cádiz, a Málaga de vacaciones, pues que podamos tener una infraestructura de recarga que nos ayude, más que imponer umbrales o imponer reglas sobre cuánto tenemos que tener de coches eléctricos, porque al final siempre hay los que reaccionan de forma mala, que es buscar una alternativa para no tener que hacerlo. Y al final esto no es bueno para la industria. Por eso, reglas sí, la ley de movilidad sostenible, por ejemplo, es un muy buen ejemplo, pero intentar ayudar más que poner demasiadas reglas que al final pues, puede que no sea la mejor solución para llegar a donde queremos llegar. Martí, tú eres el que has comentado que el TCO del vehículo eléctrico con la crisis estaba ya prácticamente equiparado para algunos modelos, pero otro cambio regulatorio que también nos afecta mucho es la entrada del Euro 7. Sí. ¿Qué impacto va a tener en el Euro 7 en vuestras flotas? ¿Cómo las encarecerá o no? ¿Qué efectos tendrá en vuestra operativa? Pues no lo sabemos aún, pero bueno, esperemos que sea igual que el Euro 6 y el Euro 6D, o sea, que encarezca los TCOs, sobre todo por los efectos de los mantenimientos y las reparaciones, y por lo que he comentado antes, en el reparto urbano es muy difícil hacer la regeneración del filtro de partículas y es un desastre que se carga todo y sobre todo que no permita al cliente tener el 100% de su vehículo utilizando, que es lo que necesita, ¿no? Básicamente es esto. Y en cuanto a la electrificación, nosotros estamos por la electrificación. Lo que pasa es que es muy bonito ir a Málaga y a Cádiz, yo soy el primero, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es que los polígonos industriales puedan tener la suficiente carga eléctrica para que las empresas tengan en sus instalaciones los cargadores, porque si no, no tendremos vehículo eléctrico. El cliente está convencido, nosotros lo promovemos, lo fomentamos, pero el principal problema que tenemos ahora es la infraestructura, que allí poca cosa podemos hacer nosotros. Nada más que ayudar, como lo estamos haciendo, ¿no? Pero hay que remar mucho en las infraestructuras y en nuestro caso, que yo defiendo a los industriales, en los polígonos industriales. Solo una cosa para que me quede clara. ¿Crees que encarecerá el precio de los vehículos la nueva normativa? El Euro 7 sí, sin duda. Sí. Ya de inicio en la compra y por desgracia esperamos todos que los costes de mantenimiento y reparación también sean superiores. Antonio, recojo las dos preguntas anteriores para ti. ¿Cómo os afectan estos factores geopolíticos y regulatorios en cuanto luego al precio que le dais a los clientes? Porque al final la sostenibilidad sí es un criterio para elegir, pero el criterio económico al final termina moviendo la balanza mucho. Entonces, ¿cómo veis estos riesgos regulatorios geopolíticos? ¿Cómo os afectan y cómo atendéis a vuestra demanda de vuestros clientes? A ver, vuelvo a distinguir entre dos mundos que son bastante distintos. El mundo de la gran empresa y el mundo del particular o de la micropyme. En la gran empresa, todos estos movimientos, como decía Miguel, deberían ser para fomentar la electrificación, no para imponer la electrificación. Desde Ayvens tampoco somos muy fanes de las imposiciones. La ley de movilidad sostenible, que ya la hemos comentado ya varias veces, creo que es un buen ejemplo que nos hace a todos como empresas, pensar en la movilidad, en las emisiones, en qué tenemos que hacer. Creo que es un buen ejemplo y desde ese punto de vista creo además que como sector tenemos mucho que aportar. Somos un gran actor para facilitar la movilidad de
todos los empleados de nuestras empresas. Entonces, desde ese punto de vista, todo ese tipo de regulaciones, todo ese tipo de apoyo por parte de las administraciones son muy bienvenidos, porque creemos que es el buen camino. Las imposiciones, pues nos cuesta más, porque como tú decías, Miguel, siempre habrá entonces el que busque la triquiñuela para no cumplirlo, y es un mal planteamiento. Desde el punto de vista de los particulares, lo que le genera los cambios regulatorios, las crisis que estamos sufriendo, etcétera, es incertidumbre, mucha incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, el consumo se retrae. Si el consumo se retrae, es malo para todos. Por lo tanto, sí, nos afecta mucho. Es verdad que la crisis de Irán, como tú decías, Miguel, ha hecho más por el eléctrico que toda la labor de explicación que llevábamos haciendo, es verdad, pero lo que ha hecho es poner a la sociedad ante lo que puede ser el futuro. Y el petróleo no deja de ser un recurso escaso, muy escaso, y que en el futuro va a seguir siendo todavía más escaso, por no hablar de la parte, obviamente, medioambiental. Entonces, para el particular, todo lo que sean movimientos poco esperados, regulación poco clara, incertidumbre, pues afecta y afecta mucho. Desde el punto de vista de cómo afecta esto en el precio, que era lo que tú estabas preguntando, pues afecta de maneras muy distintas dependiendo de cada caso. Una crisis como la de Irán pues afecta en el TCO. ¿El particular suele calcular TCOs? Pues no, salvo los muy frikis. Nadie suele calcular el TCO, pero sí piensa en una cosa. Cuando he ido a la gasolinera me ha costado un 10% más. Y eso hace que intentes reducir tus desplazamientos, retrases decisiones, etcétera. ¿Vale? O sea que al final la incertidumbre, pues efectivamente, al final se traduce en incremento de precios por uno o por otro lado, que no podemos obviar. Una incertidumbre en cuanto a electrificación, tecnología. Hablaba yo antes de las nuevas entradas de nuevos competidores fabricantes. Bueno, todo eso genera incertidumbre que, bueno, pues tenemos que ser capaces de manejar. Como veis, el pilotito ya me dice que nos hemos acabado, pero no quiero acabar la mesa sin que hagamos un cierre bien. Voy a seguir contigo, Antonio. Si tuvieras que señalar una única medida o decisión que acelerara la movilidad del futuro, ¿cuál sería y hacia dónde crees que iría? Y os voy a hacer la misma pregunta a todos. Muy bien. Pues, a ver, una única medida. Bueno, una o dos. No. A ver, creo que tenemos que, la administración y las compañías de renting tenemos que trabajar juntos para hacer más fácil que los clientes, tanto grandes empresas como particulares, sean capaces de entender y de poder utilizar los vehículos eléctricos. Tú lo decías hace un momento, ahora mismo no es fácil con la regulación poner más puntos de recarga, etcétera, y creo que un trabajo conjunto, administración, compañías de renting y en general el sector del automóvil, creo que se hace muy necesario. Martí. Bueno, pues lo mismo. Tenemos que facilitar la vida a nuestros clientes, que es para esto que estamos, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? En cuanto a seguridad, por supuesto, y en cuanto a mejora del medio ambiente, ¿no? Y ahí estamos trabajando conjuntamente, aunque es muy difícil muchas veces, ¿no? Sobre todo por los temas que hemos hablado anteriormente. Y yo lo que espero del futuro, lo que me gustaría ver ya es el coche autónomo, el camión autónomo en nuestro caso, que todos los clientes nuestros lo están esperando, ¿no? Allí ven el maná, pero bueno, hay que verlo. Miguel. Pues yo se puedo dos, ¿no? Claro. La primera, la deducción del IVA integral para los coches eléctricos. Yo creo que es algo sencillo, fácil, permite a todos y mucho mejor
que lo que se está cociendo a nivel de Comunidad Europea para ayudar a las empresas con la electrificación. Y para los particulares, pero también para todos, un plan Auto Plus que funcione bien, que sea descentralizado, que funcione con mucho menos incertidumbre, que incluya a los particulares y que incluya el renting en los particulares. Porque si queremos seguir creciendo, no podemos dejar el renting de fuera del plan de ayuda para los particulares, porque ya somos 15%, casi 20%, y tenemos que ir por ahí. Perdona que son dos pedidos, No, pero bueno, pero como si soy el lo que último, me da pena, me toca es que me has pedir. abierto ahí un tema que podríamos haber seguido aquí debatiendo y me he quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a ti, Noemí. Gracias a todos. Gracias. Bueno, menuda mesa, ¿eh? Menuda mesa, los mensajes perfectamente sintetizados, conectado lo que tiene que ver con el marco teórico con la realidad del día a día, ¿no? Muchas gracias, Noemí. Te hemos arañado los minutos, pero has estado ahí como una auténtica campeona. Bueno, tenemos un acto muy sencillito, que es la entrega de reconocimientos a los expresidentes de la AER, ¿no? Una de las cosas que, os lo he dicho antes, ¿no?, que más me ha gustado es, primero, que están en forma, qué visión también tan sintética de lo que está pasando, de lo que seguimos necesitando, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas y uno de los activos, ¿no?, que lo habéis mencionado también, de cómo se conectan todos los tempos, ¿no?, de la vida asociativa y cómo lo transmiten las personas, ¿no? Cómo la AER tiene el lujo de poder contar con sus expresidentes y tenerlos aquí, ¿no?, y siempre empujando para que el renting sea más grande y esté más presente, ¿no? Y el primer reconocimiento, que en algún sitio tiene que estar el reconocimiento, supongo, porque yo voy a dar la mano, pero creo que no es bastante, pues se lo vamos a dar a José Luis Criado, que ya le conocéis porque ha estado aquí, expresidente fundador de la AER, ¿no?, a quien le pido que suba aquí al escenario y nos vamos a hacer una foto. Yo te voy a entregar el reconocimiento. Fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance. Bueno, pues muchas gracias a la asociación y a José Martín y a toda la organización por este bonito. Mis nietos dirán, ¿para qué diablos es eso? Pero lo agradezco un montón y simplemente decir que, bueno, pues me hace sentir, aunque suene un poco pedante, pero me hace sentir tremendamente orgulloso que 4 o 5 amiguetes con Agustín y con Ramón Colau y con Vicente Rupié y con, bueno, y los otros directores de empresa, de alguna manera organizamos una forma de trabajar que hoy vosotros habéis hecho tan grande como es, con lo cual enormemente agradecido y enormemente orgulloso. Muchas gracias. Bueno, pues ahora nos queda un segundo reconocimiento, también le hemos mencionado, también participó en el vídeo de expresidentes de la anterior convención, es para Miguel Loboz,
Lo que pasa es que, como se ha indicado, pues Miguel no nos va a acompañar hoy, está bien, está perfectamente, no tiene ningún problema de salud, pero no se sentía con fuerzas para estar aquí presente, pero sí que hemos acordado que se lo vamos a entregar a Agustín, que es nuestro presidente honorario, y luego, posteriormente, pues, en una comida privada, pues le haremos entrega. Él está encantado de que sea Agustín quien se lo recoja y entonces, Agustín, al escenario. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Bueno, yo no soy Miguel Lobov, pero bueno, se lo daremos en nombre, obviamente, de la asociación, y lo que sí os puedo decir que lo va a agradecer mucho porque, a pesar de su mentalidad de ingeniero, es muy sentido. Entonces yo creo que el que le hagáis cositas de estas lo agradece mucho. Bueno, lamentablemente no ha podido venir, a pesar de que es el hermano del medio de los tres, pero en fin, se lo daremos y en vuestro nombre, y yo creo que lo agradecerá muchísimo. Una anotación. Como está aquí Miguel Cabasa, ha nombrado a Vicent Rupiet, de Arbal, que efectivamente también estuvo, y nos ha dicho él que celebran el 30 aniversario, pero empezaron un pelín más tarde que la asociación. La asociación fue en 1995 y ellos llegaron en 1996. Y nada, por un lado decir eso, y por otro lado, que uno de los que también estuvo fue un portugués, que te viene bien, Miguel, que se llamaba Mario López y que estaba al frente de Avis, después General Electric y hoy Arbal también, porque al final hay 2 o 3 compañías que os quedáis con todo. O sea que, bueno, nada más, muchas gracias en nombre de Miguel Lobov. Bueno, pues ya estamos en la parte final. Tenemos aquí con nosotros al excelentísimo señor ministro, don Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo. Bueno, no agradecer, por supuesto, su presencia, su cercanía. Yo había coincidido en distintos eventos con él y creo que estamos en una situación de que está descubriendo, aunque ya lo tenía probablemente sus equipos por información previa, lo que es el sector del renting, ¿no? Hemos dado solamente unos datos antes de darle paso, ¿no? Muy sintéticos, ¿no? El renting matricula 1 de cada 2 furgonetas en España y 1 de cada 4 vehículos. Nos lo ha recordado nuestro querido Pera Navarro, que ha estado haciendo la inauguración de las sesiones, ¿no? Pero no solo eso, al final no deja de ser, como yo suelo decir, un sector que apuesta más que nadie por la industria nacional. El 27% de los vehículos de renting son de fábricas españolas, cuando el país está en aproximadamente un 20 y un 21. Es decir, tenemos ahí un protagonismo, lo que demuestra la altísima calidad de los vehículos producidos en las factorías españolas, ¿no? El renting en estos 30 años ha adquirido más de 5,5 millones de vehículos, ¿eh? Con lo cual es un espaldarazo enorme para la fabricación nacional. Y no solo eso, ¿no? Porque aparte de la parte de la fabricación, siempre me gusta decir que al menos aglutina un empleo que supone como 2 factorías escondidas, ¿no? Todo lo que entre las empresas de renting y las empresas colaboradoras están haciendo, ¿no?
y no podemos más que agradecer su presencia, la del Ministerio, la de sus equipos, y con un ruego, como siempre, y es que lo hemos dicho y lo han dicho los antiguos expresidentes, que el renting no esté discriminado. No queremos ventajas, simplemente que se tenga en cuenta la capacidad, la elección de la sociedad española que mayoritariamente está apostando por el renting y que se tenga en todo momento presente en las políticas. Vamos a darle la bienvenida al ministro. Adelante. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este acto. Para mí es un placer estar aquí, unirme a la felicitación, a José Martín Castro Acebes, al presidente, así como también a las dos personas que acaban de ser reconocidas. Yo creo que estos actos también expresan, cada sector tiene su alma, tiene las personas que han dirigido, que han fundado, que han desarrollado y que han hecho grande este proyecto. Yo os quiero felicitar. Llegar a 30 años es todo un hito, por eso yo también quiero felicitar a José Luis Criado. Yo creo que es el orgullo, ¿no?, de ver al cabo de 30 años un proyecto desarrollado, y a Miguel Lobov. Yo también quiero saludar a Ricard Castells, a Ignacio San Martín, a todas las personas que conforman la Junta Directiva, y agradecer esta celebración, su invitación y el rol que están jugando en estos momentos. Yo el viernes estaba en Vitoria, en la planta de Mercedes-Benz, con Ola Källenius, que es el presidente mundial, y ellos han decidido pues fabricar una nueva van, una van de alta prestación en el segmento premium, absolutamente eléctrica como producto y también con un cambio productivo fundamental en toda la cadena productiva. Mercedes-Benz tiene muchas plantas donde producir este producto, pero ha escogido Vitoria. Por tanto, ha escogido Euskadi y España para generar una nueva línea. Hace pocas semanas estaba en Martorell, donde el grupo Seat-Volkswagen, Cupra, decidía ya empezar a fabricar el Cupra Raval. Un coche 100% español, 100% eléctrico y además de un segmento económico que permite empezar a desarrollar y a democratizar la electrificación. Yo, como siempre, yo soy de Barcelona, todos recordamos en la memoria, cuando yo era pequeño, el rol que tuvo en su momento el 600 para democratizar la motorización en España. Y evidentemente modelos como estos están llamados ahora a democratizar la electrificación no en España, sino en toda Europa. Lo digo porque yo estoy aquí como ministro de Industria. Lo mío son las plantas de producción, aquello que hace que en España tengamos 17 plantas productivas. Somos el segundo gran fabricante de Europa, camino de ejercer un liderazgo productivo en toda Europa. También porque plantas de países procedentes, por ejemplo, de China, están analizando muchos proyectos productivos en España. Y además España cuenta, evidentemente, con un sector que representa casi el 8% de nuestro PIB, que emplea a centenares de miles de personas, por tanto a sus correspondientes familias, y que produjo el año pasado casi 400.000 coches, que exportamos el 90%. Y evidentemente que generamos una cadena de valor fundamental. Yo creo que además tenemos algo envidiable en Europa, y es que es la capacidad de acordar una hoja de ruta como país, porque tenemos un plan auto 2030 que no es el plan del Gobierno de España, sino que es el plan que el Gobierno de España, junto con otros gobiernos,
acordado con la industria del automóvil. Por tanto, es una hoja de ruta no gubernamental, sino de país. Es un plan estratégico, una hoja de ruta que nos tiene que llevar a ser el epicentro de la nueva movilidad eléctrica y conectada, porque cada vez el elemento no solo de transición energética, sino de transformación digital es un elemento fundamental. ¿Por qué les digo todo esto? Porque en este plan nosotros hemos estructurado una estrategia que contempla toda la cadena de valor. Desde los materiales críticos que necesitamos para fabricar baterías, por tanto aguas arriba, en el inicio de todo, hasta el cliente final. Y ustedes, para mí es una satisfacción estar aquí, porque ustedes representan todo un sector que están tocando el mercado, como acabo de ver brevemente en el rato que he visto estas entrevistas, de gente que están cada día al lado del mercado, que entienden el mercado, la lógica del mercado, ya sea una gran empresa que está estructurando, mirando cómo renovar su flota de distribución. Yo he sido alcalde y hace 16 años ya estaba con empresas que empezaban justamente en la electrificación de su flota de distribución capilar en los entornos urbanos. Pero justamente desde estas grandes empresas hasta lo que cada vez es más importante también, que es el B2C. Por tanto, las familias, el autónomo, la micropyme y, por tanto, este mundo en el que pasamos a muchísimos clientes potenciales que tienen a veces lógicas y en la que es tan importante esta pedagogía que hace su sector. ¿Qué les quiero expresar? Pues el reconocimiento y también el agradecimiento que juega su sector, y por eso creo que soy el primer ministro que vengo, pero no será sin duda el último ministro de Industria, también de Turismo, que viene a la AER. Porque yo creo que la Asociación Española de Renting de Vehículos, quiero expresarles y les quiero decir a la cara que ustedes juegan un papel muy importante de transformación de nuestro país y de aportación en un momento en el que estamos, que no es un momento cualquiera, es un momento estratégico fundamental en la historia industrial de nuestro país. No estamos viviendo un momento de más, estamos viviendo y afrontando uno de los procesos de transformación productiva más importante que vivimos en uno de los 3 grandes sectores industriales de nuestro país. Porque junto con la química y farmacia, junto con la agroalimentaria, la industria del automóvil es una de las 3 grandes industrias que tiene nuestro país. Les quiero agradecer al que sean un factor de transformación y un gran aliado en este proceso. Pasar después de un siglo de la combustión a la electrificación de la movilidad, esto se puede decir en 4 segundos, pero en cambio es un proceso que les aseguro que es una epopeya. No es nada fácil, estamos en medio de esta transformación, es algo que está costando muchísimo en un continente que había dominado plenamente el mundo de la automoción basada en la combustión y que ahora estamos aprendiendo en esta transición. Pero también les digo, España está liderando este proceso y al hacer este proceso estamos asegurando el que nuestras 17 plantas productivas y todo lo que sale de estas plantas, aguas arriba y después en su relación con el mercado, estamos ni más ni menos que garantizando la prosperidad de nuestros territorios y de los centenares de miles de familias durante décadas. Porque este es un proceso que ahora estamos garantizando la transformación durante décadas. Yo les quiero agradecer muchísimo lo que han hecho,
porque su rol está siendo muy importante. Y las cifras que me pasaron, claro, que hubiese en 1985 84 vehículos, que al cabo de 10 años ya eran 37.531, que al cabo de 20 años más de 440.000 y que el año pasado ya superaron 1 millón de vehículos. Yo creo que esto es algo que es fundamental y que expresa modernización de una economía y también de una sociedad. Y evidentemente el número de clientes pues se ha multiplicado por más de 4 y creo que también es muy importante que hace años Renting estaba asociado al mercado corporativo de flotas de grandes compañías. Y ahora, quien más, quien menos, habla con cualquier amigo o amiga, familia, autónomos, y ya te hablan del renting. Por tanto, el pasar a autónomos particulares es también manteniendo la importancia que tienen las grandes flotas de las grandes compañías. Yo creo que es un cambio de la modernización de nuestro país y de su sociedad. Y por tanto, en este sentido, yo veo y contemplo como algo muy positivo el que vayan ganando cuota de mercado. Que por tanto, hace 10 años era el 14%, ahora ya supera el 25%, porque además nos están ayudando a la electrificación. Y ustedes tienen un papel de prescriptores muy importante, que quiero agradecer y que les quiero animar que sigan jugando en este aspecto. La estrategia de la electrificación supone, hemos invertido casi 3.000 millones en cambiar nuestras fábricas, casi 3.000 millones. Sin el apoyo público, Mercedes-Benz no hubiese hecho este cambio. No estaríamos fabricando gigafactorías que son las nuevas catedrales de la movilidad eléctrica, ni en Sagunto, ni en Figueruelas, ni en Navalmoral de la Mata. Por tanto, hay cambio productivo. Después hay una estrategia clarísima que se ha expresado. Necesitamos que los puntos de recarga lleguen hasta el último rincón de nuestra geografía, ya sean los polígonos industriales donde hay que penetrar, los centros urbanos y las vías interurbanas. Pero en esto estamos avanzando muchísimo. Yo cuando empecé hace 2 años y 8 meses como ministro, la situación era bastante diferente. Y ahora ya recibimos miles y centenares de miles de vehículos eléctricos, porque también somos un país líder en el turismo, y yo no tengo noticias de grandes problemas. Y les aseguro que es un país que si hay graves problemas, a mí me llegan. Por tanto, estamos en una extensión de los puntos de recarga y después hay el elemento fundamental, que es dinamizar la demanda. Este año las ventas en general de los coches va bastante bien, a pesar del entorno de incertidumbre, que espero que hoy empiece a finalizar o a disminuir. Es evidente que vivimos unos meses complejos desde el punto de vista del entorno geopolítico, de la evolución de muchas variables. Pero a pesar de esto, ya estamos superando, y llevamos 5 meses, de largo el 500.000 de coches vendidos. De manera que la planificación igual nos lleva a vender 1.200.000 coches este año. Bastante más que el año pasado, que ya superó el año 24. Por tanto, España tiene desde el punto de vista de la demanda una buena evolución. Ya me gustaría que el resto de Europa tuviese la evolución del mercado que tenemos en España. Pero además del elemento cuantitativo, para mí, y lo quiero ligar mucho con el papel del renting, ustedes están ayudando a que la electrificación y, por tanto, los vehículos electrificados estén aumentando. Cuando yo empecé de ministro estábamos en el 8%, el electrificado. Y ahora estamos ya superando ampliamente el 20%. Cuando uno llega ya al 20%, significa que la transformación está en marcha y es irreversible. Y yo les quiero agradecer muchísimo su rol. Porque cuando un sector como el renting de vehículos, que analiza muchísimo las cosas antes de poderlo ofrecer al mercado,
a la familia, al autónomo, a la micropyme, ustedes generan un papel de prescriptor que es muy importante. Cualquier transformación conlleva incertidumbre y miedo al cambio. Y ustedes son un factor que nos ayudan a disminuir la incertidumbre y el miedo al cambio. Cuando ustedes ofrecen producto electrificado, están ayudando a disminuir las incertidumbres, los miedos de los consumidores. Y yo esto es algo que les quiero agradecer como ministro responsable de la industria de este país. Por eso les deseo grandes éxitos. Sinceramente, creo que el éxito del renting en España es un éxito al servicio de la modernización, de la aproximación más racional del consumidor a la nueva movilidad, que es un concepto que está cambiando. Digamos, venimos de generaciones donde tener un coche era comprarlo y ahora, en cambio, estamos en la utilización de la movilidad. La movilidad como un servicio, donde además se le añaden el mantenimiento, la aproximación racional a una decisión económica muy importante para familias, para autónomos, para pequeñas empresas. Yo creo que su papel es muy relevante. Por eso, el que vayan aumentando cuota de mercado en un mercado que está creciendo, creo que es una magnífica noticia para, evidentemente, la evolución de un sector tan estratégico para nuestro país. Que tengan muchos éxitos, que puedan cumplir muchos años más y que vayan creciendo su mercado y su sector. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. Un solo detalle. Vamos a ponerlo como yo. Es un detalle en agradecimiento por su participación y por todo el apoyo que nos han ido brindando para conseguirlo y en el trabajo del último año. Disculpad, y en el Moves Flotas y en el Autoplus están presentes, ¿eh? Que quede claro. Sí. Con los asociados. Tenéis que subir las compañías de renting, por favor.